Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con actualidad del Real Madrid femenino. Tenía pensado hacer un solo vídeo sobre un solo tema, pero la verdad es que se han ido acumulando distintas cuestiones a lo largo del día, lo cual me ha obligado de alguna manera a hacer un vídeo recopilatorio con varios asuntos elementales. Tres concretamente, tres nombres propios de los cuales vamos a hablar y que creo que son importantes, sobre todo uno de ellos que habéis visto que ha salido en las últimas horas como posible fichaje del Real Madrid. Pero vamos en orden. En primera instancia vamos a hablar de algo que ya se sabe, que es el tema de Sioma Ubogabu, la cual no está ya ni en la página web del club. El Real Madrid ha decidido prescindir de la futbolista británica por cuestiones de disciplina, cuestiones privadas, asuntos privados, a la hora de lo cual entiende que el Real Madrid entiende que Ubogabu se ha excedido en esta cuestión y que ha tenido pues una mala praxis o una mala actuación, aunque creo y tengo la sensación que esto ya viene de tiempo atrás. Ya David Aznar lleva tiempo sin contar con ella. En el año anterior con el Club Deportivo Tacón fue una jugadora que dispuso de minutos, de oportunidades y jugó, no muchísimo, pero jugó. Y este año, entre lesiones y cuestiones internas, el club y fundamentalmente el staff técnico no ha querido contar con ella, sin más. Y luego se han juntado otros temas, pero creo que ya viene de hace tiempo, donde tanto staff como la propia futbolista han roto casi la relación profesional, podríamos decir. Pero bueno, yendo con temas más sugerentes, a mi juicio más interesantes, es el tema del nombre propio que ha salido en el día de hoy y que es un nombre propio que puede ser importante porque además se establecen unos efectos colaterales y unos efectos dominó que también son de sumo interés, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el movimiento de Caroline Møller Hansen, la futbolista danesa del Inter de Milán, futbolista internacional? Por cierto, el próximo martes jugamos frente a Dinamarca, España, Dinamarca, un partido amistoso donde estará esta futbolista, la cual, no confundir obviamente con Caroline Graham Hansen, la futbolista del Barça, pero bueno, estaríamos hablando de una futbolista que su llegada tendría bastantes consecuencias, más allá de que a lo mejor llegara, por ejemplo, por la propia Sioma, porque juega en una posición similar. También a lo mejor tiene que ver algo con el tema y la situación de renovación o no renovación de las suecas, porque Caroline Møller Hansen es una futbolista que es una especie de extremo segunda delantera, posicionalmente parecida a Sofía Jakobsson, más a mi juicio que Kosovare Asllani, una futbolista que en su tierra lo ha hecho sensacional, este año en su primera campaña en el Inter tampoco lo ha hecho mal, y es una futbolista a la cual se la considera desde el club que tiene muchísima proyección. Es joven, 22 años, y que a nivel físico tiene ciertas similitudes con la propia Sofía Jakobsson, mide más de 1,70, tiene una gran arrancada, mucha velocidad, cierto aroma de gol, no es una delantera como tal, pero puede sumar en cuanto a las cuestiones del gol se refiere. Es una buena pasadora, buena finalizadora y una jugadora que al contragolpe, algo que yo os he comentado en varias ocasiones que el Madrid tiene que mejorar, hacer más daño a nivel de velocidad, creo que en ese asunto puede ayudar. Muy buena técnica, juega a pie cambiado, juega en el lado izquierdo, pero es diestra y es una futbolista que a mí me gusta. En cuanto a la idea de fichaje, ¿no? Yo también os he comentado en algún vídeo que creo que hay que explorar un poquito el fútbol internacional y fichar jugadoras de países importantes. Ahora mismo en el fútbol femenino Dinamarca es uno de los 5 o 6 países más importantes sin ningún género de dudas. Entonces creo que la idea es positiva. Luego, por otra parte, ¿qué cuestiones más se afilan con el nombre de Caroline Møller Hansen? Pues con la llegada de Møller, que es como se cataloga dentro de la serigrafía de su camiseta, pues posiblemente yo no descartaría sobre todo la salida de Sofía Jakobsson, porque también se ha comentado que la renovación de Asllani se podría complicar, yo no tengo constancia de esto, y yo creo que Kosovo va a renovar al final. Me baso en sensaciones, chicos, ya os lo he comentado en varias ocasiones, yo la veo tremendamente comprometida, más que nunca, además ella se siente madridista, creo que eso tira mucho, es una jugadora que está constantemente haciendo cosas dentro del terreno de juego, más allá de lo importante que es de cara a gol y de cara a la construcción en última instancia del gol, es que presiona, trabaja, está muy metida dentro de la dinámica del juego, todo lo contrario que Sofía Jakobsson, más allá de que sean perfiles diferentes, Sofía
al principio de temporada y en la zona intermedia era una jugadora que yo la veía muy protagonista y decisiva, y cada vez ha ido perdiendo ese protagonismo, ¿no? Siendo titular, ha ido perdiendo protagonismo de cara al juego del equipo. Entonces, bueno, creo que las líneas y las carreteras de Kosovare Asllani y de Sofía Jakobsson son, en este caso, distintas, van a ir por líneas diferentes, y creo que el club apuesta por Caroline Moller Hansen por, precisamente, primero, que Hugo Gau dejaría una ficha en ataque para poder, en este caso, llegar a una jugadora medio de banda, eso encajaría con el tema de esta futbolista, pero también con Sofía Jakobsson. Y a esto sumar que se da por hecho la llegada de Naikari García, como os hemos comentado en varias ocasiones desde el canal y en otros sitios con información seguro muchísimo mejor que la nuestra. Naikari se da por hecho, y Esther González también, es decir, que en ataque al final nos juntamos con varias piezas. La renovación también de Lorena Navarro, que comentó en su momento Arantxa Rodríguez, y no se descarta que como pieza de banquillo de rotación se quede la paraguaya Jessica Martínez, clave en el gol, en la remontada frente a la Real Sociedad. A mí me sigue pareciendo una jugadora limitada para lo que es el crecimiento del equipo, pero es verdad que cada vez que sale al campo hace cosas a nivel de gol, es una jugadora que en cuanto a la finalización suma, y a veces una jugadora especializada en esas lides viene muy bien, tanto en masculino como en femenino, y en ese aspecto se puede entender. Además no cobra mucho y eso puede generar facilidades para que otras jugadoras puedan llegar. También el tema de Lorena, yo creo que se va a apostar un poquito por el fútbol de juventud español, que también creo que es un poquito la línea de club, y porque es una jugadora que en línea de banquillo también cuando sale suma, ¿no? Creo que la idea del club es intentar sumar integrantes, profundizar el banquillo, y creo que en eso vamos a conseguir cosas, siempre y cuando Kosovare Asllani para mí es fundamental que se quede. Necesitamos también experiencia. Hay que, digamos, buscar el equilibrio entre experiencia y, por otra parte, calidad y juventud. Tenemos que mezclar todo eso y vamos a ver cómo sale. Del tema de Hanraoui no tengo ninguna novedad, ni de Claudia Zornoza, que se dan por hechas sus llegadas. Dos jugadoras que llegarían para el centro del campo, donde la que saldría, se comentó, no sé si hay novedad, pero se comentó que Thaisa Moreno no continuaría, así que un poquito ahí. En defensa ya sabéis, sobre todo dos nombres propios, que son los de Rocío Gálvez y el de Lucía Rodríguez, que bueno, que se da por hecha su llegada. Lucía, que hizo una jugada sensacional con la Real Sociedad, ese perfil de jugadora interesante que le va a dar también a Kenty, que ha jugado todo, le va a dar ahí pues oxígeno, que yo creo que también eso es muy pero que muy importante. Me gustaría leer vuestros comentarios sobre la llegada que se da por hecha de Caroline Moller Hansen. Además lo da una persona dentro del diario AS que creo que es de las personas, según tengo entendido, que mejor info tiene, así que vamos, que podemos dar por hecho que va a llegar. A falta de reconocimiento médico sería, pero vamos, se da por hecha su llegada. Sobre esta futbolista, sobre otras cuestiones del Real Madrid femenino, cajón de comentarios, dejáis vuestro comentario y os leo y, bueno, debatimos, porque yo creo que está muy interesante lo que pueda pasar con el futuro del Real Madrid femenino. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.